Hermanos, sean bienvenidos esta noche. Damos gracias a Dios que nos permite estar en este lugar. Amén. ¿Cuántos están alegres? Sean bienvenidos a esta su casa, su iglesia, donde semana a semana nos reunimos para adorar a nuestro Dios, a nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Salude al hermano, a la hermana que tiene a la par, por favor, dígale bienvenido, bienvenida. Qué gusto que esté en este lugar para adorar, para exaltar al Señor. Qué bueno es ver a los hermanos, un buen apretón de manos, que sienta que ese amor de cristiano o de cristiana que nos da Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para luego leer la Escritura y meditar, reflexionar en la palabra de Dios, que es nuestra necesidad cotidiana. Así que le voy a invitar a cerrar sus ojos y oremos al Señor. Digámosle: Padre que estás en el cielo, gracias te damos esta oportunidad que nos brindas de reunirnos para adorarte, para alabarte, Señor, exaltar tu nombre, bendecirte con todo nuestro corazón. Hemos venido necesitados de ti, Señor, quizás con problemas, con angustias, con necesidades, pero estamos acá para buscar tu consuelo, buscar tu ayuda, tu auxilio, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda en la tormenta, Señor. Tú eres quien nos consuela en los tiempos difíciles. Por eso te pedimos que a través de tu palabra nos hables, nos edifiques, nos des aliento, Señor, y vuelvas nuestro llanto, tristeza en gozo, para gloria de tu nombre, Cristo amado. Mira cada necesidad. Si alguno está enfermo, sánale. Si alguno está debilitado, fortalécele. Si alguno, Señor, ha venido angustiado, ayúdale y hazle saber, amado Dios, que tú estás aquí en medio nuestro para hablarnos, para consolarnos, para decirnos: no te angusties, porque yo soy tu Dios, tu ayudador. En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos, Señor, que nos instruyas a través de tu palabra. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer ese pasaje muy conocido, amados hermanos, de primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice amén cuando lo tengan, hermanos. Gloria a Dios. Leo la escritura que dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Esta noche quiero, hermanos, reflexionar acerca de la consolación en la esperanza del regreso de Cristo y la resurrección de los creyentes. Hemos leído un pasaje muy conocido por todos nosotros, porque es un pasaje precisamente que nos da esperanza. Pero quiero comenzar ampliando el contexto, sobre todo por lo que vamos a hablar, y es que, hermanos, la carta de Primera de Tesalonicenses es una de las más antiguas que escribió el apóstol Pablo y ronda más o menos el año 50, 51 del año de nuestro Señor, es decir, de nuestra era, hace 2000 años, cuando escribió esta carta, porque el apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, en su segundo viaje misionero, fueron precisamente a Tesalónica, donde se fundó la iglesia a raíz de que Pablo visitó una sinagoga judía, y esta sinagoga judía estuvo por ahí por 3 semanas consecutivas, es decir, 3 sábados consecutivos. El apóstol Pablo estuvo predicando del evangelio del Señor y discutiendo con los judíos. Ahora, quiero poner en relieve que esta era una ciudad cosmopolita, capital, podríamos decir, de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, y que era portuaria. Por lo tanto, había una diversidad de cultura, una diversidad en cuanto a negocios, mercaderes. Es decir, que era una ciudad comercial y era muy importante para aquella época y, como dije, para el imperio. Y en esa diversidad había una sinagoga. Esa sinagoga que estaba ahí en Tesalónica, Pablo llega en su segundo viaje misionero y comienza a enseñar de Jesús, comienza a discutir con los judíos y a trazar a través de las escrituras el mensaje de Dios, el cómo se cumplía las escrituras en la persona de Jesucristo. Y algunos judíos que le oían empezaron a creer en lo que Pablo decía, en lo que el apóstol enseñaba, y se convertían al Señor. Y comenzaron varios a llegar a los pies de Cristo. Pero habían otros judíos, como siempre, ¿verdad? Como fue en el caso de Jesús también, que los que tenían prioritariamente el poder, autoridad en la sinagoga, autoridad con los judíos, porque eran líderes, eran maestros, y precisamente se les caía el negocio. Entonces empezaron a oponerse a Pablo y contrataron un grupo de malhechores, de personas sin escrúpulos, de personas obviamente sin integridad, para que pudiesen hacer revoluto en la ciudad, pudiesen culpar a los cristianos de lo que se estaba dando y de que no traería nada bueno a la ciudad. Por eso es que incluso se nos menciona en la escritura, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Tesalónica y todo lo que acontece por un tiempo, y ahí está un cristiano judío, Jasón, que se convierte, y estos van a la casa de él porque van en busca de Pablo, van en busca del apóstol y no lo encuentran. Así que llegan a la casa de Jasón, que había acogido a Pablo. Pero al no estar Pablo ahí, al no poder Jasón dar razón del apóstol Pablo, lo agarran a él,
lo exponen al público y lo señalan como uno de los promotores por acoger a aquel que predicaba el evangelio del Señor, de llevar una religión diferente, una religión nueva, apartada de todos, hermanos, los dioses que tenían precisamente los griegos, los tesalonicenses. Y le echan la culpa a Jasón, a su familia, a los primeros conversos, y lo meten preso. Al meterlo preso, obviamente lo que buscaban era atemorizar a la iglesia, a la recién nacida iglesia en Tesalónica, a los recién convertidos, a los recién cristianos. Pablo, obviamente, al ver toda esta situación que se veía en contra de él, y como dije, de Silas y Timoteo, que eran los que habían escapado de la persecución que ya se estaba y comenzaba a gestarse en Tesalónica, se condujeron a Berea. Berea era una ciudad cercana a Tesalónica, y ahí había también una sinagoga judía a donde Pablo llegó, y llegó presentando el mensaje del evangelio. La diferencia que había entre una ciudad y otra es que estos judíos eran de sentimientos más nobles, escuchaban más, ponían más atención, y cuando Pablo comenzó a hablarles del evangelio fueron más receptivos. Y es bien curioso porque cuando uno estudia esta carta y ve ese panorama, uno ve que estos judíos no solo estaban receptivos, sino que fueron a comprobar a través de las escrituras si lo que Pablo decía era cierto, si lo que Pablo estaba anunciando del nuevo Mesías que había llegado, de Jesús, era según las escrituras, y lo comprobaban. Es algo, hermanos, que a mí me llama la atención, porque es algo que inclusive nosotros debemos de aprender como cristianos, amén. Porque hay muchas enseñanzas. De hecho, la carta a Judas, que usted la va a encontrar antes de Apocalipsis, ahí se nos habla, ¿verdad?, que en los postreros tiempos habrán falsos maestros que se levanten, obviamente, con falsas enseñanzas, porque habrá mucha gente que tenga comezón de oído, dice la escritura. Y a veces se nos da ese tipo de cosas, que hay hermanos, hay hermanas que tienen comezón de oír, y se levantan personas en nombre de Dios y plantean estar haciendo el bien, incluso ocupan las escrituras para mostrar que la verdad, entre comillas, que ellos están anunciando es aprobada por Dios, y ocupan las escrituras para validarla, pero obviamente las tuercen, las tragiversan. Y los cristianos, sobre todo aquellos cristianos que no se ocupan de la lectura de la Biblia, no se ocupan de la lectura de la palabra de Dios, y sobre todo no la meditan, no aprenden de ella, les es muy difícil saber interpretar y reconocer si es verdad una cosa u otra. Y eso lo lleva a abrazar enseñanzas que van a terminar conduciéndolos a doctrinas erróneas, a enseñanzas erróneas, que obviamente los van a apartar de la fe. Y eso es muy delicado, es muy peligroso, porque Satanás, hermanos, la Biblia dice que se viste de ángel de luz, amén. ¿Usted sabía eso? O sea, él se presenta no como cotidianamente la cultura popular lo presenta, ¿verdad? Rojo, con cuernos, con cola puntiaguda, con un tridente y con cara toda maquiavélica, ¿verdad? No, todo lo contrario. Se le va a presentar como una persona piadosa, sabia, inteligente, interesante, ¿verdad? Que domina todo tipo de temas, y que lo va a tratar de llevar a confundir a usted hacia el error, torciendo la verdad, que es lo que le pasaba a estos judíos que estaban en Tesalónica. Pero que cuando Pablo va a Berea, los judíos de Berea no se quedaron con simplemente lo que Pablo decían, comprobaron la verdad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque yo he conocido, por ejemplo, hermanos en la fe que han estado acá, que hoy ya no están, y profesan actualmente otro tipo de enseñanzas sectarias,
totalmente confundidos, totalmente errados. Pero claro, como no tenían bases sólidas, fueron confundidos fácilmente. Y eso es un llamado de atención para nosotros. Es importante ir a las Escrituras, es importante validar a través de la enseñanza bíblica lo que nosotros creemos. Porque cuando Pablo está en Berea y los judíos que están en Tesalónica oyen de que Pablo estaba en Berea enseñando, van a Berea a buscarlo. Porque Satanás siempre se va a encargar de querer destruir la obra de Dios. Y no le va a tocar otra cosa a Pablo que seguir huyendo, porque lo quieren destruir. Sin embargo, mientras esto se da, hermanos, Pablo al salir de Tesalónica, se da el hecho de que él se queda preocupado por los tesalonicenses. Y él dice, bueno, ¿cómo estarán los hermanos? Porque llegamos, plantamos el mensaje de salvación, el evangelio, y los hermanos lo aceptaron, creyeron, pero yo me tuve que ir. No pudo estar mucho tiempo. ¿Y cómo habrán quedado? ¿Continuarán perseverando? O sea, Pablo comenzó a preocuparse. Pablo comenzó a ver a Tesalónica como algo de preocupación para su vida, porque obviamente como pastor que era, ¿verdad? Aunque él era un apóstol, pero tenía ese corazón de pastor que preocupaba o se preocupaba por las personas. Y él decía, ¿cómo estarán? ¿Estarán sufriendo? ¿Se habrán alejado? ¿Qué habrá pasado? Él le dice a Timoteo, mira, yo no puedo ir porque si voy, o sea, no me va a ir bien. Así que regrésate tú, ve. Y Timoteo va, regresa a Tesalónica, va a ver cómo están los hermanos. Y cuando Timoteo llega a Tesalónica, se da cuenta de que los hermanos están perseverando. Se da cuenta que los hermanos siguen adelante. Se da cuenta que están luchando, que están haciendo todo lo posible por mantenerse en la fe, por mantenerse en Cristo, por las enseñanzas que Pablo les había dado, por todo lo que les había pregonado. Pero, y aquí viene el pero, estaban preocupados, estaban con el corazón compungido, entristecidos por sus familias, por los hermanos que habían muerto. Porque como al principio les mencioné que los judíos estaban celosos, molestos con las enseñanzas de Pablo, porque había empezado a adquirir notoriedad y más personas se unían a la iglesia. Entonces ellos estaban llevando una persecución, metiendo a los cristianos presos, algunos incluso pagando con su vida. Algunos estaban pagando, hermanos, con su sangre para mantener la fe. Entonces los cristianos de Tesalónica, Pablo les había hablado de la venida del Señor y les había dicho que el Señor Jesús iba a venir, iba a regresar, y ellos lo esperaban con ansias. Ellos decían, ya va a venir el Señor, ya va a venir Jesucristo, ya va a venir el Hijo de Dios. Y eso los mantenía. Ellos se daban fuerza y cobraban ánimo precisamente porque Pablo les había enseñado esa gran verdad. Sin embargo, la gente iba muriendo, sus familiares iban muriendo. Y eso era doloroso, porque cuando muere un familiar duele, ¿sí o no, hermanos? Eso afecta. Y si uno le ama mucho, si es un familiar cercano, un hijo, un padre, una madre, alguien muy cercano, pues va a doler mucho. Y eso es lo que le pasaba a los tesalonicenses. Les dolía y decía, ¿qué va a pasar con ellos? Porque Pablo en el pregón del evangelio les había anunciado la venida del reino del Señor. Les había anunciado de que cuando el Señor viniera establecería su reino. Entonces ellos decían, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar con mi gente? Se van a perder de todo esto. Ese era el pensamiento de los cristianos de Tesalónica. Y sobre todo porque habían corrientes en aquella época, las corrientes paganas, donde unos creían que no había resurrección, que una vez se morían las personas, se acababa la vida, ahí se terminaba todo. Otros creían de que no, que eran simplemente emociones las que se daban, y que precisamente cuando la persona moría no había más otra cosa que lamentarlo, pero se acababa todo. Es decir, que el pensamiento pagano era muy distante de la verdad
que ahora o actualmente enseña la Escritura. Y por eso es que al ver los cristianos y tener ese contexto griego de enseñanzas paganas, porque recuérdese que hasta aquí los tesalonicenses no tenían escrituras como las tenemos hoy, como las conocemos nosotros ahora, sino que tenían simplemente las escrituras judías. Es lo que ellos entendían, y a pesar de que las enseñanzas judías hablaban de la resurrección, pero su entorno era pagano y no conocían y no entendían a cabalidad. Entonces cuando Timoteo es enviado por Pablo y ve todo este panorama y regresa con Pablo, y Pablo le explica a Pablo, ¿verdad?, cómo está la situación. Pablo se alegra al saber de que los tesalonicenses cristianos están perseverando, pero se preocupa porque están sin esperanza, porque están esperando al Señor y en el camino se están muriendo, se están quedando, y están haciéndolo de una manera desconsolada, lo están haciendo de una manera angustiosa, porque se van yendo sus familiares y para ellos, o para alguno de ellos, se acabó la vida, se terminó, va a venir el Señor, y cuando venga el Señor con su reino, estos no van a gozar, porque creían de que precisamente tal vez se iban a integrar hasta la resurrección. Es decir, que no tenían clara la enseñanza y el panorama de lo que iba a suceder. Entonces el apóstol Pablo comienza en la carta que hemos leído, sobre todo en los versículos, y el primer versículo que lee y que yo leí en la nueva versión internacional dice: no queremos que ignoren lo que va a pasar con lo que ya han muerto. Y que la Reina Valera dice: duermen. Que eso es lo que está anunciando el apóstol Pablo, porque la Reina Valera dice: los que duermen. Y eso, hermanos, que en realidad lo que está hablando el apóstol Pablo es de una expresión en esa palabra de dormir, que lo que se está prácticamente refiriendo es a que van a ser arrebatados, pero por un corto tiempo. Es decir, que es un dormir momentáneo. En el original lo que se está refiriendo la escritura en el griego, en esa palabra, es a una persona como por ejemplo que hace una siesta y que cuando despierta hay como por ejemplo la salida o la puesta del sol, podremos decir, ¿verdad? Y se da como ese nuevo renacer. Es a lo que se está refiriendo precisamente ese versículo de la Biblia. Y por eso Pablo le dice: no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que duermen. No quiero que ustedes piensen que se acabó todo, que se terminó todo, sino que es todo lo contrario. Dice: no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque los paganos no tenían esperanza. Los paganos, hermanos, no tenían cómo consolarse ante la pérdida de un familiar. Lo habían perdido, y lo habían perdido para siempre. Pero ahora Pablo les dice: miren, ustedes no ignoren una verdad que Dios nos ha dado, y esa verdad es que los que mueren en Cristo no están muertos, no están terminados, no están acabados, no han desaparecido, simplemente duermen por un momento. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Van a dormir por un instante, por un momento. Y hermanos, eso cambia todo el panorama, porque él sigue diciéndoles: ¿acaso no creen que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará a Jesús, a los que han muerto en unión con él. O sea, Pablo les está diciendo: miren, la razón de esto, de lo que ustedes están preocupados o por lo que ustedes están afligidos, es porque se están muriendo sus seres queridos. Ustedes mismos están teniendo temor, miedo de que van a morir, de que su vida va a llegar a un culmino y probablemente el Señor va a venir y ustedes mueran. Y ustedes quieren estar con el Señor, ustedes quieren vivir en el reino, porque la mentalidad es: el Señor va a venir, va a poner su reino, y los que estén en ese momento lo van a disfrutar y van a gozar y van a ver hecha la promesa de Dios. Pero los que se murieron, ellos no. Ese era el pensamiento. Pero ahora Pablo les dice: no, no es así. Es un momento, es un lapso, es una siesta, es algo momentáneo lo que se está dando.
Por eso, hermanos, nosotros debemos de entender cuál es nuestra actitud frente a la muerte. Porque en primer lugar, los cristianos no debemos de ser como aquellos que no tienen esperanza. No debemos de entristecernos. Nosotros no podemos ser como el mundo pagano, que la muerte era vista como un final trágico, irreversible, inevitable. Para los cristianos la muerte no es el fin, sino que es un sueño en espera de la resurrección que Cristo ya tuvo después de la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que murió, pero así como murió, dice también resucitó de entre los muertos. Por eso a mí, leyendo el pasaje de Mateo, creo que era capítulo 20, versículo 18, por ahí así, si no mal recuerdo, cuando el Señor Jesús murió y dice que José de Arimatea lo llevó al sepulcro, lo sepultaron, dice, pero al tercer día dice que llegaron unas mujeres para ir a ver al maestro, pero la piedra estaba removida y se asustaron y se afligieron, y cuando vieron así de lejos, no estaba el cuerpo del Señor, simplemente estaba el manto, el sudario, en lo que estaba nada más, y las vendas ahí. Y se les apareció un hombre con túnicas blancas, y dice la escritura que ellas pensaron y dijeron: ah, es el que cuida. Señor, si usted se llevó a mi maestro, a nuestro Señor, díganos a dónde, por favor. Pero lo dice, hermanos, con una convicción, con un sentimiento, aquella mujer, de dolor, de angustia, porque habían sacado al Señor de la tumba. Pero cuando a mí me impacta es cuando el Señor le dice: María, le dice. Y cuando le dijo María, yo no sé si ella reconoció la voz, yo no sé si ella reconoció el rostro, porque obviamente el Señor ya estaba glorificado. Pero ella le dijo: Raboni, que traducido es maestro. Maestro, le dijo, y se alegró y se gozó. Y mira, hermano, es cuando uno ve eso, uno dice: qué glorioso es ver que el Señor se levantó de la tumba al tercer día, venciendo la muerte. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo nosotros no nos vamos a alegrar? Porque el Señor ha vencido a la muerte. El imperio de la muerte llegó a su fin. Lo tenía monopolizado todo. Nadie podía hacer nada. La muerte tenía el control, el poder, la autoridad. Pero Cristo vino para quitárselo, y quitárselo todo. ¡Aleluya! Esa bendición es la que nosotros tenemos hoy. Nosotros no podemos estar tristes ante la muerte. No podemos tener una actitud, hermanos, de acongoja, de tribulación. Sí duele, sí va a haber formas de tratar de enfrentar el duelo, el luto, cuando un ser querido se nos va. Pero Pablo les decía a los tesalonicenses: oigan tesalonicenses, no ignoren lo que ha de pasar con los que ya han muerto, porque un día se van a levantar de entre los muertos. Un día se van a levantar de entre la tumba, y nos van, inclusive va a decir más adelante, a tener algún beneficio los que estén vivos. No, porque primero se van a levantar los que estén muertos, y luego vamos a seguir los vivos. Es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que dice la escritura, que nosotros, hermanos, dormimos cuando morimos. Así que cuando usted muera y vea a su ser querido, a la persona, usted diga, o cuando usted vaya a morir, dígale a sus seres queridos: no, si es que yo voy a estar durmiendo, porque voy a estar en los brazos de mi Señor. Dígale. El cuerpo, el carapacho es el que van a tener ustedes ahí, pero yo voy a estar bien feliz. Como dice el libro o la carta a los Efesios, ¿verdad? Que hasta el tercer cielo con nuestro Dios. Amén, hermanos. Hasta el tercer cielo, en la presencia de Dios. Ahí vamos a estar. No podemos estar tristes. Nuestra actitud no puede ser de tristeza,
Podemos sentir el dolor, pero ese dolor lo podemos combatir con la fe, con la esperanza de que la enseñanza que la Escritura nos da es que nosotros no morimos, sino que Jesús venció a la muerte. Y así como Jesús venció a la muerte, dice el versículo 14, Jesús levantará, resucitará también a los creyentes, a los que han muerto en unión con Él. ¿Cuántos están en unión con Cristo? ¿Están en unión con Cristo, hermanos? Entonces prepárese, porque el Señor nos va a levantar de entre la muerte, porque esta es la base de nuestra esperanza, es la base de lo que nosotros creemos, de lo que somos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la resurrección de Cristo es la garantía nuestra, porque Él es la primicia. Él es la primicia, y eso lo dice allá en Corintios 15:20, que Él resucitó. Se lo voy a leer para que lo entendamos mejor. Primera de Corintios 15, versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, dice, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Nuestra fe, hermanos, yace en la garantía de que Jesús se levantó. Porque ¿quién se ha levantado en este mundo? ¿De quién usted ha oído que resucitó? Claro, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Eliseo revive a un muchacho, ¿verdad? Hay unos 2 ejemplos de resurrección. Lázaro, Jesús lo resucitó, pero ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está Lázaro actualmente? ¿Conoce usted al Lázaro del tiempo bíblico? Ya tendría más de 2000 años. Tendría que andar por ahí, sería famoso, hermanos, porque Lázaro, si viviera, yo estaría seguro que de algo estuviese haciendo Lázaro es predicando el evangelio, porque conoció al Señor. ¿Sí o no? Pero volvió a morir. Pero Jesús, dice la Biblia, que resucitó. Murió, sí, pero Él resucitó por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo, y anduvo en medio de sus discípulos, y como 500 le vieron, y le vieron que ascendió a los cielos, al trono del Padre, a la diestra del Padre, donde está sentado y mora con nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, porque ellos estaban en persecución, estaban atribulados, preocupados. ¿Qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar con los que han muerto? Entonces Pablo le dice: no se preocupen, no ignoren, no pierdan la esperanza. Cristo resucitó, Él es nuestra garantía. Y dice el versículo 15, siempre en Tesalonicenses: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo, dice la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Para siempre. Amén, hermanos. Eso es lo glorioso de este evangelio que hemos creído. Por eso, hermanos, estas enseñanzas son muy importantes, y es importante que nosotros las recordemos, las aprendamos, las enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que el evangelio de Cristo no es una religión más.
El Evangelio de Cristo no es un lugar más donde se predica a un Dios que hace bien, que da bienes, que da dinero, que da esto, que da lo otro, y que eso es la alegría de la gente. El Evangelio de Cristo no es eso. El Evangelio de Cristo, decía el apóstol Pablo, es poder y potencia de lo alto. El Evangelio de Cristo levanta a los muertos, los resucita, los transforma, los hace diferentes al punto que nos da vida, y nos da vida eterna, dice la palabra de Dios. Ese es nuestro evangelio, esa es nuestra fe, esa es nuestra enseñanza. Amén, hermanos. Eso es lo que creemos y eso es lo que debemos nosotros transmitir a las nuevas generaciones, a los nuevos muchachos que van creyendo en Cristo. Has venido al mejor lugar, has creído en el Dios por excelencia, porque no hay Dios como Él, no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero que revive a los muertos, porque muertos estábamos en delitos y pecados. Pero Él nos ha cambiado, nos ha transformado, ¿o no, hermanos? ¿O sigue siendo usted el mismo de siempre? ¿Sigue usted actuando como antes de conocer a Cristo? ¿Verdad que no? Le transformó, le cambió el corazón, le cambió la vida, le cambió la mente, le cambió hasta la manera de caminar, le cambió. Algunos solo andaban con la cabeza para abajo, la mirada al suelo, derrotados, afligidos. Ya no aguantaban con deudas, ya no aguantaban con la presión de las amantes, ya no aguantaban con la presión de hermanos, de tantos problemas, de enfermedades, de todo. Y su caminar era cabizbajo hacia el suelo. Y cuando alguien les preguntaba, ¿y cómo están? Bien, ahí pasándola, le decía. Pero los cristianos, cuando vino Cristo, cuando Él se presentó y nos quitó el pecado que moraba en nosotros de tantos años de vida, entonces nos cambió. Y por primera vez sentimos que algo había pasado, que nos habían quitado una carga de encima, que nos habían quitado algo pesado, y comenzamos nosotros a caminar ligeramente. Nos sentíamos bofitos. ¿Y qué ha pasado? Lo que había pasado es que Cristo perdonó nuestros pecados y nos ha llenado de vida, y vida en abundancia. Por eso, hermano, Él es digno de gloria. Amén. A su nombre. Él es digno de nuestra alabanza. Por eso, hermanos, que Pablo decía, por lo tanto, anímense unos a otros, porque ahora la espera está igual que los tesalonicenses. Ellos estaban cerquita. El Señor tenía poco de haberse ido, poco tenía de haberse marchado, y decía, ya va a venir. Cuanto más nosotros no vamos a estar esperando la venida de nuestro Dios, cuanto más nosotros debemos de estar aferrados a estas enseñanzas, no preocupados. No me quiero morir, no me quiero morir. ¿Cómo no? Queremos estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a resucitar. Porque así como la muerte entró por un hombre entró la vida, y ese hombre se llama Cristo. Porque Satanás dijo, ya me fregué a todos estos seres humanos, ya les arruiné la vida, los condené a la muerte. Pues no, siento decirle al diablo que se le arruinaron sus planes. Porque Cristo resucitó de la cruz, se levantó de entre los muertos, y todo aquel que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna. Todo aquel que en Él crea y deposite su fe, su confianza, aunque esté en tiempos difíciles, aunque la muerte nos aceche. ¿Qué nos va a hacer la muerte hoy, hermanos? ¿Qué le puede hacer? ¿Qué le va a hacer la muerte? Ahí llega a la puerta de su casa a tocarle la puerta y le dice a usted, ajá, te vengo a traer. No me venís a traer, me venís a llevar a la presencia de mi Dios. Aleluya. Esa es una bendición grande, que le vamos a ver a Él cara a cara. O no quiere ver al Maestro, no quiere ver sus manos con los agujeros, con sus pies traspasados, con la herida en su costado. ¿Y acaso no quiere usted estar en la presencia y decirle, Señor, gracias? Qué honor más grande vamos a tener usted y yo cuando estemos en la presencia de Él. Y le vamos a cantar, ya no, hermanos, como ahora,
sino que le vamos a cantar frente a frente y usted le va a decir: a ti sea la gloria, la honra, la majestad, el honor. Y vamos a querer andar cantándole todo el tiempo, vamos a querer andar con él todo momento, todo instante, porque vamos a tener la eternidad. Claro, ya no va a ser igual, porque usted se sale de una, se libra de una y entra otra. Se curó de una enfermedad y le apareció otra. Pero cuando Cristo resucite a los suyos, ¿qué enfermedad tendrá? ¿Qué enfermedad tendrá poder sobre los elegidos de Dios? ¿Qué enfermedad tendrá poder sobre aquellos que están unidos a Cristo Jesús? ¿Qué muerte va a tener autoridad? Miren, la muerte ya no va a tener autoridad sobre los elegidos del Señor. Ya no tiene autoridad. Por eso es que ahora Pablo les decía a los tesalonicenses: miren, ahora prepárense, aguarden el momento, porque ustedes están afligidos. Él va a venir, va a poner su reino y nosotros no vamos a participar y queremos estar ahí. Van a estar ahí, les dijo Pablo, se van a levantar. Pues sí, pero los que ya murieron, eso ya no. Claro que sí, les dijo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, les dice Pablo. ¿Cuántos hermanos no han muerto durante estos años? Yo tengo 29 años de ser cristiano y he visto partir muchos hermanos. Yo creo que usted también en la fe hemos visto partir hermanos, líderes, supervisores, anfitriones, miembros, incluso pastores, ministros del evangelio, ancianos de nuestra iglesia. Hemos visto, pero ¿qué hemos visto? Que se han ido. ¿Y que se han ido para dónde? A la presencia de Dios, por un instante, por un momento, porque duermen, nada más. Simplemente duermen por un momento, hermanos, porque nuestra esperanza yace en que el Señor vendrá pronto y va a venir con una recompensa enorme. Por eso es que Pablo va a hacer hincapié a los tesalonicenses en el siguiente capítulo: espérenlo, aguárdenlo. Y le dice: aguárdenlo en santidad. Por eso nuestra vida debe de estar en temor y temblor para con Dios. Cada día de nuestra vida vívalo en temor y santidad, en temor con Dios. Cuando el diablo le ponga la tentación, huya de ella. Huya de la tentación. Acuérdese, el Señor viene pronto. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos seremos transformados. Ya va a pasar eso, ya pronto pasará, porque o nos morimos o nos transforma el Señor. Amén. ¿Cuántos se quieren morir? Poquitos. ¿Qué dicen si al final oramos para que el Señor nos lleve hoy a todos? No, es que tengo que celebrar la Navidad, va a decir. Hermanos, esto va a ser mucho mejor que 1000 Navidades juntas. Estar en la presencia de nuestro Dios y ver cumplida todas las promesas que nos ha hecho, eso va a ser mejor que 1000 Navidades o años nuevos o cumpleaños o lo que sea, porque tendremos vida eterna. ¡Aleluya! Esa es nuestra bendición. Por eso vendrán tiempos de dificultad. Claro que sí. ¿Va a venir tribulación para su vida? Claro que sí. No soy profeta, pero el otro año vienen problemas para su vida. Vienen dificultades. Algunos se van a quedar sin trabajo. Algunos se van a quedar con problemas, con deudas, qué sé yo. Pero tenemos al Señor de nuestro lado, que Él nunca nos ha dejado ni jamás nos va a dejar. Aleluya. Y de todas nos va a librar el Señor. De todas. Porque la Biblia dice que no ha visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. No importa, en el momento de Dios nos va a sacar a flote. Lo único que tenemos que hacer: manténgase firme, manténgase contento, manténgase creyendo. Anímese, aliéntese, lea la palabra, que haga suya la promesa de Dios. Ya vienes Jesús, ya vienes. Aquí estoy esperándote, trabajando para ti, siendo santo cada día más para la gloria de tu nombre. Esa debe de ser la enseñanza, esa debe de ser la práctica. Hable con sus chiquitos desde que estén en el vientre de la madre. Dígale: mira, el Señor ya va a venir. No sé si vas a nacer, es decir, si voy a dar a luz, pero si no, allá arriba te voy a ver. Dígale: allá arriba.
Y en vez de estarle contando los cuentos navideños de Santa, de no sé qué, de no sé cuánto, mejor cuéntele las promesas de Dios. Cristo nos prometió que un día iba a regresar y que vendría en las nubes y con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Dice, se levantarán los muertos y los que estemos vivos seremos transformados y le recibiremos en las nubes. Imagínense cuántos Superman y super mujeres hay aquí, porque nos va a levantar y vamos a volar y le vamos a recibir en las nubes. Eso es lo que dice la Biblia. Así dígale a sus hijos y háblele de todas las promesas de Dios y cuéntele cómo desde el principio de Adán se profetizó que un día vendría uno que heriría a la serpiente y la acabaría. Y le prometió a Abraham hacerlo padre de multitudes, pero que también le iba a dar una tierra por heredad, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde no se corrompe. Y Él es nuestra heredad. Cristo es nuestra heredad. Amén, hermanos. Háblele de todo ello, que sus pequeños sepan, que la familia sepa, que su esposa, su esposo platiquen y hablen de las promesas de Dios. Prepárense, porque cuando el Señor venga, que no nos agarre desprevenidos. Ay, no, Señor, espérate un ratito, que todavía no, tengo muchos planes, tengo que graduarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No me he casado, Señor, quiero tener hijos. Mire, si el Señor le libra de eso, pues gloria a Dios. Porque ya decía el apóstol Pablo, el que se casa, bien hace, pero el que no se casa, hace mejor. Por alguna razón, ¿verdad? Pero no pospongan, si el Señor pronto vendrá. Esté preparado, hermanos. Esté preparada. Dígale al Señor, yo estoy listo, estoy lista. Porque yo sé que les puedo decir ahorita cuántos se quieren ir con el Señor y dicen amén. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para emprender el viaje con el Señor? No hay ningún pecado oculto en nuestra vida. No hay alguna cosita ahí, alguna espinita que esté estorbando nuestra comunión con Dios. No hay nada que nos esté obstruyendo, que si el Señor viene y está por ahí un techo que nos estorba y nosotros queriendo pasar del techo y no ponemos. ¿No será que los zapatos son muy pesados? Va a decir usted, se los va a quitar y no se levanta. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque a veces hay mucha zozobra en medio de la iglesia. La iglesia ha perdido a veces su norte, su objetivo, porque quiere vivir para sí. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos de vivir para Cristo. Porque el Señor dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Prepárense, hermanos, prepárense. Cristo viene pronto. Su galardón con Él no viene con las manos vacías. Nos ha de galardonar, pero debemos de estar prestos, listos. Debemos de estar con ánimo. Debemos de estar, hermanos, en la senda de verdad y de justicia. Debemos de llevar y pregonar el evangelio a toda criatura. Algunos ya no hablan del Señor. Algunos ya ni siquiera mencionan quién es el Señor. Y peor con su vida, porque su vida demuestra que ustedes son todo menos cristianos. Los tesalonicenses no tenían esta enseñanza, pero ellos aguardaban, estaban angustiados, habían perdido esperanza, sí, pero estaban perseverando, se mantenían, porque ellos decían, el Señor va a venir, quizás yo no voy a estar con Él, pero yo soy fiel. Eran fieles los tesalonicenses. Pero cuando Pablo les da la palabra, cuando Pablo les revela las promesas de Dios, hermano, eso cambió. Porque el gozo les invadió a los tesalonicenses. Y uno lo puede ver en la segunda carta a los tesalonicenses, cómo cambió la perspectiva, el pensamiento de ellos. Porque cuando uno recibe la palabra de verdad, y por eso, hermanos, son importantes los ministros del Señor. Porque cuando el ministro de Dios da palabra de Dios, nos edifica, nos alienta, nos anima, nos consuela, nos da bendición a nuestra vida, hermanos. Por eso ore por sus ministros, ore por sus pastores. Hay quienes lo único que hacen es hablar del pastor. No se preocupe que si anda haciendo algo malo, cuentas hemos de dar al Señor, amén.
Ay, déjeselo al Señor, pero usted ore, levanta más ministros, pero ministros de verdad, predicadores de verdad, comprometidos con la sana doctrina, comprometidos con la integridad del Señor. Esa debe ser su oración. Mi pastor, bendícelo, Señor, úsalo, que hable con autoridad de lo alto, que pregone el evangelio, que llegue a cientos y miles de personas, porque nuestra misión es llevar el evangelio a toda criatura. Mándalo a la China, dígale. Y no porque no lo quiera ver, sino porque allá necesitan también del evangelio del Señor, amén. Pero esa es la bendición que tuvo Tesalónica, que Pablo les consoló, les animó, y la cosa fue diferente. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Camine erguido, no con orgullo, camine pensando en que pronto vamos a ver al Señor, porque ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Son del Señor ustedes, hermano? Aleluya. Cuando Cristo venga, que nos halle bien, pero bien rectos, no legalistas, no pleitistas, no pendencieros, peleando por cosas que no valen la pena. Que nos halle viviendo en la verdad de nuestro Dios Cristo Jesús. Oremos esta noche, cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has prometido, Señor, que pronto vendrás. Pronto vienes, oh Dios. Y ese venir, Señor, lo esperamos con ansias. Queremos estar contigo. Queremos, oh Dios, estar en tu presencia. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que quieran recibir a Jesús o reconciliarse. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Si tú has entendido, si el Señor ha tocado tu corazón y has entendido que debes de entregarte a Él, levanta tu mano o ven aquí al frente. Recibe a Jesús o reconcíliate. Pídele perdón si le has fallado, porque pronto vendrá nuestro Dios, y en su venida, en su venir, nos iremos con Él. Le recibiremos en las nubes, con cuerpos glorificados, con vidas nuevas, donde la muerte ya no tendrá autoridad sobre nosotros, donde ya no habrá más ansiedad, depresiones, preocupaciones, donde ya no habrá temor, donde ya no habrá angustia. Solo lo que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón, y lo puedes hacer simplemente profesando que crees en Él. Y hoy es una oportunidad para que te reconcilies, oportunidad para que recibas a Jesús. Habrá alguien que le dice a Cristo: yo quiero. Ponte en pie, ven aquí al frente. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. El Señor quiere tratar contigo. El Señor quiere hacerte una nueva criatura. Habrá alguien que se rinde a Jesús. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto para que podamos orar por él. Hoy es la oportunidad. Es el momento de Dios para tu vida. Dios tiene un plan trazado para ti. Hoy es la oportunidad. Ven aquí al frente. Cristo te llama. Cristo está tocando tu puerta. Cristo está tocando tu corazón. No te resistas. No te resistas. Ven al Hijo de Dios. Reconcíliate. Recibe a Jesús. Recibe al Hijo de Dios en tu corazón. Si le fallaste, Él está con los brazos abiertos. Hijitos míos, dice la Escritura, si alguno hubiese cometido pecado, yo soy ese abogado justo que perdona los pecados, que está ahí para perdonar tus pecados. Solo reconcíliate, arrepiéntete de parte de Dios y recíbele, porque Él tiene
bendiciones para tu vida. Habrá alguien que le dice al Señor: yo me entrego, yo me reconcilio, solo tengo un minuto más. Ven aquí al frente, pasa. Hoy es la oportunidad de Dios para tu vida. Hoy es el momento de Dios para que puedas entregarte y decirle: perdóname, Señor, te he fallado. Te he fallado, Señor. Perdóname, límpiame. Si no hay nadie, vamos a orar, pero recuerda que hoy es tu oportunidad. Dios ha estado hablando a tu vida. Dios te ha estado diciendo: no dejes pasar ese momento más, ese momento único que Dios tiene para ti.